Muy bien, quiero saludar a todos los hermanos que esta mañana nos acompañan y a los hermanos de allá en Chicago. Les bendecimos a todas las familias, todos los que en este momento están participando de este servicio. Desde aquí, desde Bálsamo al Corazón, Bogotá, les extendemos nuestro cariño y queremos decirles que están en nuestro corazón. Hoy, junto con nuestros hermanos, vamos a iniciar este tiempo con una oración. Vamos a orar, vamos a poner este espacio delante del Señor y vamos a pedirle que el Señor obre a través de la palabra y que cada uno salga de este lugar no como vino, sino que salga con su corazón fortalecido, encendido, apasionado y con la libertad que Cristo nos ha dado. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, queremos agradecerte por este tiempo, Señor, por lo que tú haces. Gracias porque tú eres un Dios grande y poderoso en misericordia, Señor, y tu palabra nos dice que tú eres el que hace todas las cosas nuevas. Eres el Dios que no repites, eres el Dios que, Señor, cuando haces algo, rompes el molde y haces algo nuevo, Señor, porque así son tus misericordias, nuevas cada mañana. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, nos unimos con toda la iglesia, los hermanos que están también allá en Chicago, las familias, Señor, declarando que tu espíritu, Señor, es el mismo, que opera, Señor, de la misma manera y que opera con el mismo poder, Señor, y que no importa cuán grandes puedan ser nuestras distancias, sabemos que Jesús está en medio de nosotros, y si eso es verdad, como tu palabra dice que es verdad, entonces maravillas, prodigios y señales, Señor, podrán ser hechas a través de tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo pido en esta hora, como lo hizo el apóstol Pablo, por los discípulos y por los creyentes de Éfeso, que, Señor, reciban espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Cristo, y que puedan entender el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y se den cuenta la autoridad que tienen. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo clamo para que tu espíritu y para que tu palabra, Señor, sea desatada de manera especial para transformar la vida de cada uno de nuestros hermanos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, extiende tu mano en esta hora, Señor, y bendice esta palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden tomar asiento, y los hermanos que están allá en Chicago también tomen asiento en esta hora. Quiero hablarles acerca del poder de la resurrección, el poder de la resurrección que operó en Cristo. Cuando nosotros descubrimos en la palabra el amor de Dios y las promesas de Dios y los hechos que están confirmados a través de la obra de Cristo, podemos empezar a entender que el evangelio tiene un poder, hay un poder en la palabra. Pero la Biblia nos muestra que Dios es un Dios fiel a sus promesas, al punto que en el libro de Génesis, cuando el hombre cae, Dios le da una promesa, y es que esa promesa es que el hombre va a ser restaurado, que dice que Dios va a enviar a Jesús, y comienza diciéndolo en Génesis de la siguiente forma: que la serpiente herirá al hombre en el carcañal, pero que el hombre herirá a la cabeza de la serpiente. O sea que Dios desde el principio empieza a manifestar que habrá una promesa de redención para el hombre por causa del pecado. A lo largo del tiempo vemos que la ley fue dada única y exclusivamente para mostrarle al hombre que necesitaba un Salvador, y los diferentes profetas a lo largo de la historia estuvieron validando esto, que el Señor enviaría un Mesías, que enviaría un Mesías, y ese Mesías restauraría al pueblo. Así que cuando Jesús está presente, Jesús es la palabra hecha carne, o sea que todas esas promesas que se hicieron ahora son una realidad porque Cristo está. Entonces podemos ver allí la fidelidad de Dios.
Ahora Jesús está mostrando al Dios que la ley no podía ver, que aquellos profetas querían mostrar, pero que no lo podían ver o que no era tangible para ellos. Ahora Jesús lo era y Jesús podía mostrar al Padre porque cada una de las acciones de Jesús eran las acciones del Padre. Pero cuando Jesús muere, la cruz históricamente nos muestra un acontecimiento que hasta el día de hoy sigue hablándole a toda la gente. ¿Cuál es? Que Jesucristo murió por amor por cada uno de nosotros, independientemente de cuántos pecados nosotros pudiéramos tener. No sé si ustedes, pero cuando a nosotros nos deben dinero, parece que el que nos deban es algo que no se nos olvida, lo tenemos presente permanentemente. No nos acordamos de toda la gente que nos prestó, pero cuando nos deben, nos acordamos. Y así sucede con todos nosotros. Pero es interesante que cuando Cristo murió por los pecados de cada uno de nosotros, cada una de las cosas que estaban a nuestra cuenta, el acta de pecados que estaba contra nosotros, fue clavada en la cruz también. Así que Jesucristo anuló esa acta con su sangre. En otras palabras, lo que Jesús hace es que a través del sacrificio de la cruz, Jesús toma tus pecados, mis pecados, y los agarra y los clava en la cruz. Y Él dice, yo pagué con mi sangre, con mi cuerpo, por los pecados de cada uno de ustedes. Esa es la manifestación de amor más grande que los hombres pudieran tener. Nadie ha tenido un amor tan grande como este. Entonces, la palabra nos muestra que Dios es un Dios fiel porque en el cumplimiento, en la venida de Jesús, Jesús muestra que Él es la palabra hecha carne. O sea, todo lo que se dijo ahora es una realidad. Pero ahora muestra algo también, muestra cómo es el Padre a través de sus acciones, para que el mundo no solo vea a un Padre a través de la ley, sino que ahora ven a un Jesús y ven las acciones de Jesús. Pero ahora Jesús muestra algo, el amor incondicional, el amor eterno, el amor que excede al conocimiento de cualquier individuo, y es la manifestación de su amor a través de su muerte en la cruz. Esto es tremendo. Si esos acontecimientos solo hubiesen estado allí, yo creo que para muchos de nosotros serían suficientes. ¿Por qué? Porque si hay un Dios fiel que cumplió su palabra y envió a su Hijo y murió por nosotros, y Jesús nos amó, esa es suficiente razón para que nosotros pudiésemos solo por corroborar o corresponder ese amor viviéramos para Él. Pero eso no tendría mucho poder. El asunto es que Jesús no se quedó en la tumba, Jesús resucitó. Y Jesús se levantó de la muerte. Y Jesús está vivo en el día de hoy, a diferencia de todos los pensadores, de todos los líderes que puedan existir en los diferentes movimientos religiosos en el mundo. Muchos de esos líderes están en la tumba. Muchos de los pensadores están en la tumba. Muchos de los hombres que fueron poderosos en la guerra están en la tumba, y todos están bajo el poder de la muerte, pero al único que la muerte no pudo retener es a Jesucristo. Por lo tanto, nosotros predicamos un evangelio de poder. La palabra evangelio también significa las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero escucha esto, no podrían ser buenas noticias si nosotros habláramos de un personaje que hizo muchas cosas, que fue fiel en cumplir sus palabras, pero que ahora está muerto. Sus palabras tienen un poder porque aquel que las dijo no se quedó en la tumba, no lo retuvo la muerte, sino que fue levantado y hoy está vivo y vive para siempre. Eso es lo que hace que el evangelio, como lo hablaba Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todos los individuos que creen pueden recibir el poder de este evangelio. ¿Por qué? Porque aquel, el autor, el que está detrás de todo esto, no ha muerto, sino que está vivo y vive hoy. Y es maravilloso esto.
En el libro de Primera Corintios, en el capítulo 15, verso 14, quiero mostrarles algo que menciona el apóstol Pablo. Nosotros no tenemos un evangelio que fuera a ser únicamente intelectual, porque podríamos elaborar diferentes doctrinas solo porque nos ponemos de acuerdo, porque nos parecen bien, porque podrían ser parte de una filosofía en nuestro tiempo, como lo hace la nueva era, pero esto no es así. O sea, nosotros no estamos siguiendo solo un pensamiento, no somos idealistas, nosotros somos realistas, porque seguimos a un Cristo que está vivo. Y mire lo que dice Pablo con respecto a esto. Primera Corintios, capítulo 15, verso 14, dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, si Cristo no resucitó, estaríamos perdiendo el tiempo. Si Cristo no resucitó, nosotros seríamos sencillamente miembros de un club que se reúne en un lugar para tratar de ahogar las dificultades, para escapar de la realidad. Pero esto no es lo que nos dice la Biblia. Lo que nos dice la Biblia es que si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Vana es la predicación. El tiempo que invertimos en hablarle a personas acerca del evangelio es perdido. Y vana es también nuestra fe, nuestra esperanza. Pero dice, verso 15, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, perdida es nuestra fe, y aún estamos muertos en nuestros pecados. Verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo no se van a levantar. Si a usted algún día alguien le predicó acerca de Jesús y murió y Cristo no resucitó, esa persona se quedará allí. Entonces lo que algunos dicen, entonces comamos y vivamos y disfrutemos, porque después de la muerte no va a pasar nada. Entonces la muerte es el final. Pero como Cristo resucitó, nuestra vida no termina con la muerte. Porque si Cristo resucitó, también nosotros resucitaremos con Él. Y los que han dormido con Él despertarán el día que Cristo retorne y venga por su pueblo. Entonces dice, verso 19, si en esta vida solo esperábamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Podrían tenernos lástima. Esta gente está loca, esta gente está perdiendo su tiempo, les lavaron el cerebro, no tiene sentido. Podrían utilizar su tiempo en cosas más productivas, pero como Cristo resucitó, esto no es verdad. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Esta porción habla particularmente de esto, la razón o la validez que tiene el cristianismo en nuestros tiempos, la tiene porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, perderíamos el tiempo. Nosotros no venimos a la iglesia para exaltar los problemas. Nosotros venimos a la iglesia para exaltar a un Cristo que está vivo, que nos escucha, que nos acompaña, que está con nosotros. Un Cristo que vive. Hay algo que la Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está allí en medio de ellos. Cuando yo pienso en todas las cosas que hizo Cristo, Él caminó por Galilea, por las tierras de Galilea, Él caminó por todas las tierras de Israel, estuvo caminando y dice la palabra que estuvo sanando y haciendo bienes a los oprimidos. Dio alimento a los que tenían hambre, sanó a los leprosos, resucitó a los muertos. Jesús
hizo obras mostrando cómo era el Padre. Ahora, si Cristo no resucitó, entonces aquel que lo hizo no tiene poder hoy. Pero como Cristo resucitó, lo que la Biblia me demuestra ahora es que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. ¿Qué garantía yo puedo tener con esto? Tengo una garantía poderosa, y es que aquel que caminó haciendo bienes, sanando a los enfermos, sanando a los oprimidos, liberando a los cautivos, en el día de hoy también, cuando su nombre es invocado, cuando Él está en medio de nosotros, sigue sanando a los enfermos, sigue rompiendo yugos, sigue echando fuera a los endemoniados, sigue resucitando a los muertos, sigue dándole esperanza, porque Él no ha muerto, Él está vivo y Él resucitó de entre los muertos. La muerte no pudo retenerlo, por lo tanto nuestro Salvador vive, y si vive tiene poder también en este tiempo para quebrantar los yugos y la fuerza del enemigo. Aleluya. Yo le daría un fuerte aplauso al Señor por todas estas cosas. ¿Qué poder tiene esa resurrección en nuestros tiempos? En el libro de Juan, en el capítulo 20, la Biblia me habla de un acontecimiento. Jesús murió, y pienso en los discípulos. Los discípulos caminaron con Jesús, y allí cuando caminaron con Jesús, escucharon las palabras de Jesús. Me imagino que era apasionante escuchar a Jesús, estar con Él. Si yo estuviese en aquellos tiempos, yo también hubiera dejado padre, madre, bienes para seguirle a Él, porque es apasionante ver en la Escritura todas las cosas que Él hizo. Y cuando descubrimos estas cosas, entonces yo pienso en la vida de cada uno de los discípulos. Estos discípulos fueron afectados poderosamente por Jesús. En algún momento Jesús le dijo a sus discípulos: bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes también se van a ir? Y uno de ellos dijo: ¿dónde encontraremos palabras de vida eterna? Estuvieron en los momentos de gloria, estuvieron en los momentos donde algunos se fueron, estuvieron en los momentos también complicados cuando todos los abandonaron, pero ellos quisieron estar allí. Ahora, qué difícil es para ellos ver a Jesús que ha muerto, porque ellos vieron cómo expiró por última vez. Ellos tomaron su cuerpo, lo llevaron a la tumba, y me imagino que estos acontecimientos fueron fuertes. Ellos se reunieron, pero ahora tenían temor de ser perseguidos por los mismos judíos. Entonces, ahora ellos están encerrados. ¿Qué pasó con todas estas promesas? ¿Qué pasó con todas estas palabras? ¿Dónde quedaron ahora? Y ahora, durante ese tiempo, los 3 días en que duraba por llamarlo así, el funeral, cuando contrataban o conseguían un sepulcro, lo que hacían era que el mismo día que la persona moría, la llevaban allí al sepulcro, y la velación, como nosotros lo hacemos en este tiempo, la velación se hacía era en el sepulcro. La gente entraba al sepulcro, la gente veía el cuerpo de Jesús, y para que el cuerpo no salieran aquellos olores de descomposición, el cuerpo se ungía con especies aromáticas. Entonces la gente venía y visitaba continuamente. Ahora, el tercer día, el día en que Jesús resucita, viene una mujer y se da cuenta que la piedra está removida, y mira hacia adentro y se da cuenta que no está el cuerpo. Llama a los otros discípulos, los discípulos vienen y miran y se dan cuenta que el cuerpo no está, y aquí empieza a producirse este relato que está en el libro de Juan, en el capítulo 20. Dice lo siguiente: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y saliendo Pedro y el otro discípulo se fueron al sepulcro, mas corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Verso 5. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí
y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Ahora, Jesús les estuvo diciendo a ellos que era necesario padecer todas estas cosas, pero que Él iba a resucitar. Jesús les dijo que Él iba a resucitar, y ahora ellos empiezan a entender que lo que Jesús les había dicho se está cumpliendo. Jesús ha resucitado. Solamente hasta ese momento sus palabras empiezan a tener impacto. Solamente hasta ese momento ellos empiezan a hacer el clic en su mente. Claro, Él nos dijo que iba a resucitar. Jesús ha resucitado. Y el hecho de que estuvieran todas estas cosas, el sudario y todas estas cosas envueltas, demuestra que a Él no se lo llevaron, sino que si están estas cosas allí es porque Él ha resucitado. Ahora, dice lo siguiente, verso 10, y volvieron los discípulos a los suyos. Verso 11, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Qué profunda tristeza la que está pasando en la vida de esta mujer, que 2 ángeles le están hablando y ella no se está dando cuenta que son 2 ángeles los que le están hablando. O sea, no sé qué sería más tremendo para mí, si la sorpresa de que me están hablando 2 ángeles o la tristeza que estoy padeciendo. Pero está hablando con los ángeles. Y dice en el verso 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Verso 18, entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y de que había dicho estas cosas. Hay un poder extraordinario en la resurrección. Una de las cosas que sucede con María es esto. Cuando ella ve que es Jesús y que ha resucitado, me imagino que esa profunda tristeza que tenía María desapareció y ahora su corazón se ve encendido. Había algo que María quería hacer, otra vez lanzarse a los pies de Jesús, pero Jesús le dice, hey, un momento, tengo que subir a mi Padre, pero tú ve y confirma a mis hermanos, ve y diles lo que has escuchado, lo que has visto. Entonces me llama la atención que el poder de la resurrección, el contacto, el entendimiento que ella tiene acerca de la resurrección, la convierte en una persona que ahora puede ir y hablarle a otros de que Jesucristo vive, de que Jesucristo está vivo, de que hay esperanza, de que Él no miente, que es verdad. Muchas personas solo quieren una experiencia con Jesús. Algunos se encierran para tener una experiencia con Jesús, algunos le adoran internamente y está bien que lo hagan, pero el Señor quiere algo importante. El Señor quiere que estemos convencidos de que Él ha resucitado, porque el mundo necesita saber que Él vive. Y si Él vive, Él sigue teniendo el mismo poder de aquel momento cuando caminó en las tierras de Israel, sanando a los enfermos, ayudando a los oprimidos, echando fuera demonios, sanando a todos los que estaban necesitados. Así que hay una cosa importante que Jesús hace cuando nosotros entendemos el poder de la resurrección, y es que estamos facultados para poder ayudar a otros que están oprimidos en la tristeza y en las situaciones en que viven,
porque si Jesucristo ha resucitado, ahora nosotros podemos ser portadores de buenas nuevas. Y una cosa importante es que Jesucristo estará confirmando estas palabras a todos los que los escuchen. Hay un texto también que está en el libro de Lucas. En el libro de Lucas me habla acerca, en el capítulo 24, me habla de dos jóvenes. Estos dos jóvenes caminaron con Jesús. Me imagino que fueron muy cercanos porque habla como aquellos discípulos. No eran del grupo de los 12, pero eran parte del grupo cercano. Y estos muchachos también fueron afectados por la muerte de Jesús. Estos muchachos caminaron con Jesús, escucharon a Jesús, se apasionaron viendo las obras de Jesús, pero ahora que han ocurrido todos estos acontecimientos, me imagino que ellos pensaron, bueno, ¿qué sentido tiene haber dejado tantas cosas para seguir a Jesús si ahora Jesús no está? Ahora, algunos están considerando volver atrás, volver a retomar sus diferentes actividades, y pienso que estos muchachos volvieron a la aldea de Maús probablemente porque de allí eran. Iban a su casa, iban camino a retomar las cosas que habían dejado. ¿Por qué? Porque había una tremenda pérdida, había un tremendo dolor. Pero lo interesante en este pasaje, si ustedes miran unos versículos anteriores, se van a dar cuenta que Jesús se acercó al camino y les preguntó, ¿qué les pasa? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué tienen ese semblante? Y entonces ellos les dijeron, ¿acaso tú eres la única persona, el único forastero que no sabes qué es lo que ha sucedido? Y les dice, ¿qué es lo que ha sucedido? Qué interesante, me imagino que eso es como el sentido del humor del Señor Jesús, que sabiendo todas las cosas aún así no las pregunta. Y entonces le dicen, bueno, Jesús Nazareno era el Hijo de Dios, estuvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos, hablando de esperanza, hablando de todo esto, pero ahora, él siendo justo, fue crucificado, ahora está muerto. Él dijo que iba a resucitar, y la verdad, hasta el momento no sabemos nada de eso. Algunas personas dicen por ahí como que lo han visto, pero nosotros no sabemos nada de esto. Y qué interesante que ese Jesucristo que resucitó, conociendo el dolor y la tristeza en la vida de cada persona, se toma el tiempo para ir y consolar a cada uno de los que están pasando y sintiendo la tristeza por los acontecimientos sucedidos. Y ahora se acerca a ellos y dice aquí a partir del verso 25 lo siguiente: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse. Escuche esto, ellos le obligaron a quedarse. Pienso que si algunos quieren tener un encuentro real con Jesús, tienen que obligarlo, 5 minutos no son suficientes. Cuando termines de orar, dile, Señor, sabes que yo quiero orar otro poquito, quiero hacer algo más. Si te propusiste a orar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, después de que termine ese tiempo, pero sabes que no quiero que te vayas todavía. Esto fue lo que ellos hicieron, lo obligaron a que se quedara otro ratico. Y dice, y le dijeron, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado, o sea, ya es noche. Entró pues a quedarse con ellos. De aquí viene la idea de que creo que era en la casa de ellos. Ellos invitaron a que se quedara porque tal vez era el lugar donde ellos tenían su casa, donde estaba su familia. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Verso 31, entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué poderoso es esto. Y dice el verso 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Es interesante. Pensaba en el poder de estas palabras, cómo ese acontecimiento, Jesús resucitó. Ahora ellos eran conscientes de que Jesús había resucitado, pero el efecto de esto para ellos es que esa palabra ahora ardía en sus corazones. O sea que el hecho de que nosotros seamos conscientes de que Jesús ha resucitado hace que nosotros tomemos esa palabra no como algo que se dijo históricamente, no que aplicó para alguien, sino que aplica en nosotros y nos enciende nuestros corazones, le da vida a nuestros corazones y tenemos ahora un mensaje poderoso para compartir. ¿Por qué? Porque esa palabra nos da esperanza, esa palabra nos da vida, esa palabra nos dice, si Él en algún momento lo hizo, lo hará con nosotros. No estamos solos. Aquel que prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, está con nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive. Y esto es maravilloso. Ellos habían vuelto atrás, a su aldea, a su casa, a retomar las cosas, porque pensaban que Jesús se había quedado en la tumba. Pero ahora que descubrieron que Jesús vivía, no les importó ni siquiera la hora que era. A esa misma hora salieron. No era fácil en aquel tiempo dirigirse por la noche de un lugar para otro. Podrían exponerse a que lo robaran en el camino, pero no les importó. No les importó la distancia, no les importó el cansancio, no les importó la hora. Ellos tenían algo que comunicar, y es que el Cristo resucitado se les había revelado a sus vidas. Hay algo poderoso que la palabra hace en nuestras vidas. Cuando entendemos que Cristo resucitó, nos damos cuenta que no hay nada, no hay nadie, no hay absolutamente poder humano que pueda detenernos a nosotros cuando somos conscientes que Cristo ha resucitado. Nuestras vidas se llenan de un impacto. Tenemos el poder de afectar a otros poderosamente por el hecho de que Cristo ha resucitado. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, a los que me están escuchando, los que están allí en Chicago, quiero decirles algo. Nuestra vida es una vida que será golpeada. El diablo se levantará, el diablo tratará de aturdirnos, de hacernos creer que no hay salida, que no hay esperanza. Pero cuando nosotros vemos que Jesucristo resucitó y aquel que ha resucitado es poderoso para hacer las obras que hizo y que las puede hacer conmigo, mi actitud cambia, mi disposición cambia. Ahora yo puedo enfrentar las circunstancias sin importarme lo que pueda venir. ¿Por qué? Porque si Él vive, Él no me abandonará. Sus palabras tienen poder y esa palabra va a transformar y va a hacer algo poderoso en mi vida y va a transformar la vida de otros. ¿Por qué? Porque el Evangelio tiene un poder, las buenas nuevas tienen poder y son validadas por la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Cristo vive y Cristo vive en medio de cada uno de nosotros. Esto es importante. Estos discípulos tuvieron una percepción de lo que estaba pasando sencillamente porque entendieron el poder de la resurrección. Y cuando nosotros tengamos esa percepción, las cosas tal vez no van a cambiar, pero vamos a tener la valentía de enfrentarlas y de hablarle a las circunstancias en nombre de nuestro Señor, sabiendo que aquel que ha dicho que estará con nosotros no nos va a abandonar, que nos va a ayudar y vamos a tener la victoria en todas las cosas que nosotros podamos enfrentar. Si Jesucristo no hubiera resucitado, estas palabras no tendrían poder, serían solo un mensaje más, serían unas palabras lisonjeras, pero como Cristo resucitó, estas palabras nos dan esperanza. Hay muchas personas en este momento que necesitan escuchar palabras de esperanza, que son las palabras que vienen del poder de la resurrección de Cristo. Algo poderoso para concluir. Aquella mujer que fue a la tumba estaba sumergida en una profunda tristeza por la pérdida de Jesús. Pero me imagino que allí, dice la Biblia, que ella llegó siendo aún muy oscuro. Ella pudo ver cómo la luz del sol fue apareciendo
y cómo todas esas tinieblas fueron disipadas por la luz. Y cuando ella pudo entender que Jesucristo, la luz, había resucitado, tanto en el corazón de ella como en el corazón de nosotros podemos entender que el poder de la resurrección le da vida a lo que ha muerto. Que gracias a Jesús, lo que ha muerto tiene el poder de vivir. Que la injusticia no puede prevalecer sobre la injusticia, que el odio no puede prevalecer sobre el amor, que lo que el Señor ha prometido tiene un poder para cumplirse, porque si la muerte no pudo retener a Jesús, entonces lo que Él promete también se cumplirá para cada uno de nosotros. Y yo quiero decirte a ti, querido hermano, y a cada uno de los que está escuchándome en este momento, que no hay cosa que el Señor Jesucristo no pueda resolver. Si la muerte no lo pudo retener, entonces no hay cosa que puedan hacer los hombres, no hay cosas naturales, no hay enfermedades, no hay obstáculos, no hay problemas que no puedan ser resueltos por el Señor Jesucristo. Y la evidencia es de que si Él murió y resucitó, entonces también tiene poder para resolver lo que tú y yo podamos vivir, por difícil que parezca. Quiero invitarles a que se pongan de pie y vamos a orar. Jesucristo le dijo a sus discípulos en el libro de Hechos, en el capítulo 1, ustedes recibirán poder y me serán testigos hasta en lo último de la tierra. Los discípulos de Jesucristo fueron llamados a ser testigos de que lo escucharon, lo vieron morir, pero que lo vieron resucitar. Y este poder del Espíritu vino sobre ellos y los transformó. Y la iglesia se convirtió en un agente transformador a la sociedad, porque aquel de quien se hablaba no había quedado en la tumba, sino que vivía. Y aquel que vive, vive en el corazón de cada uno de nosotros y tiene poder. Por lo tanto, el Espíritu de Dios que fue derramado sobre nosotros, que fue el mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, nos empodera en este tiempo para contarle al mundo que Jesucristo vive y que las obras que Él hizo también las quiere seguir haciendo. Y ahora nosotros vamos a ser los protagonistas en todo este tiempo para ver las obras poderosas del Señor a través de nosotros, pues Jesucristo vive a través de nosotros. Señor, yo te bendigo y te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos, por cada uno de los que está escuchando esta palabra. Yo te pido que tú la confirmes a través del poder de tu Espíritu, que alumbres los ojos de cada uno de los que está aquí, que les des espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo. Señor, que las obras del enemigo contra cada persona que en este momento está participando de este servicio sean quebrantados, sean rotas las cadenas, y que el poder de tu Espíritu, ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos, sea activado para sanar los enfermos en esta hora. Que el poder de esa resurrección venga ahora para darle esperanza, para darle vida, para levantar al que siente desánimo, aquel que ha sido golpeado por las situaciones. Señor, levántalo, y que el poder de tu Espíritu venga ahora mismo, que se rompan yugos de esclavitud y que cada uno pueda ver tu gloria, tu poder y tu favor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y a ustedes, queridos hermanos, allá en Chicago, les bendigo. Deseo con todo mi corazón que esta palabra no vuelva vacía, sino que encienda sus corazones. Quiero decirles que muy pronto estaré con ustedes, estaré abrazándolos y bendiciéndolos, y vamos a tener un tiempo especial donde este poder de la resurrección esté activando en nosotros maravillas, milagros y prodigios, porque si Jesús resucitó, para todos nosotros hay esperanza. El Señor continúe bendiciéndoles. Bye.